Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Hugo, por la presentación tan buena que me hiciste. Para mí es un honor. Y pues, como ya lo dijo el doctor Hugo, mi charla se titula Alometría y variación geográfica en la morfología del caracol gigante africano en Colombia. El caracol gigante africano es una especie que yo llevo trabajando pregrado y maestría y actualmente mi doctorado en la Universidad de Brasilia en un contexto neotropical. Este trabajo aquí es más como de la parte norte del neotrópico, pues conducido en la Universidad del Valle por el grupo de investigación en ecología animal. El caracol gigante africano es un molusco gasterópodo, es una de las 100 especies exóticas invasoras más peligrosas a nivel mundial y se encuentra actualmente en toda la parte tropical del mundo. En Latinoamérica, en el neotrópico, lo podemos encontrar desde la parte más subtropical en Argentina, la provincia de Misiones, y creo que parte de la provincia de Córdoba. Lo encontramos en todo Brasil, en localidades de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, en fin, lo podemos observar en gran parte del continente. Entonces, ¿qué ocurre con este caracol aquí en nuestra región latinoamericana? Este molusco, que lo vemos aquí en la foto, Achatina fulica, es un potencial hospedero intermediario de varios nemátodos que producen efectos en la salud, como los nemátodos del género Angiostronchilus, Aleurostronchilus, y también otros tipos de nematodos que pueden perjudicar la herpetofauna, como los del género Strongyluris. Además de nematodos, también tenemos diferentes tipos de bacterias, protozoarios, etc. En el medio ambiente, este molusco es altamente competitivo con los moluscos nativos de la región neotropical, que son los moluscos del género Megabulimus y entre otros. Ambientalmente también consume varios tipos de plantas, es un herbívoro generalista. En realidad el caracol es bastante generalista, no solamente come plantas, pero en la economía es donde se le encuentra a esta especie que come hasta 500 diferentes tipos de especies de plantas cultivables, como arroz, papaya, piña, entre otros. Como ya lo explicó muy bien la charla anterior el profesor Felipe de México, los estudios ecomorfológicos se centran en la variación morfológica. Centrándonos más en la especie, en el caracol africano, la variación morfológica influye fuertemente en el éxito reproductivo. Y esta variación morfológica se ve influenciada por factores bióticos y factores abióticos. Dentro de los factores bióticos podemos encontrar primero que su proceso de crecimiento y construcción de la concha, que es la que observamos aquí al lado del esquema, una concha cónica, ovalada, de coloraciones de café oscuro y café claro, alternados por bandas. Dependerá de la alimentación y de los recursos alimentarios que tenga la población en la localidad específica. También la protege contra depredación, ya se han encontrado varias especies de aves que predan a este caracol, como también una especie de cangrejo en un país de Asia. Interesante la parte de selección sexual, porque dependiendo de la longitud de la concha, que es la medida que va desde el ápice hasta la abertura, que es la longitud de la concha, define la estructura etaria, o sea, es definida si un caracol es juvenil, si un caracol es adulto, o si un caracol ya es hermafrodita, o hermafrodita protándico, como es en el caso de esta especie. Entonces, la selección sexual ocurre en que el apareamiento, la cópula entre estos dos caracoles, ocurre entre caracoles de mayor tamaño, conjunto con los caracoles de menor tamaño. Dentro de los factores abióticos encontramos que la temperatura y la humedad relativa del aire son bastante importantes para este molusco. Como observamos, la abertura es un carácter crucial en cuanto a humedad y temperatura, porque entre más grande sea esta estructura de aquí, más probabilidad de desecación y menor protección le puede brindar la concha al individuo que se encuentra dentro. También los contaminantes dentro del ambiente pueden interferir en el proceso de construcción y crecimiento. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, influyendo en el éxito reproductivo, nosotros tenemos una pregunta acerca del control. Entonces, si sabemos que por morfometría clásica podemos saber a nivel ecológico poblacional cómo está la población, si tiene más individuos reproductivos o tiene más individuos juveniles, ¿qué pasará con la forma? Ya en estudios previos la forma se encontró diferenciación regional
a escala local, y en algunos países del continente asiático se encontraron malformaciones asociadas potencialmente a factores genéticos y algunas agrupaciones que dependen de la alimentación y potencialmente de un aislamiento por distancia. De ahí nuestro objetivo, que es evaluar la variación geográfica en la forma de la concha del caracol gigante africano en Colombia. Aquí tenemos a Colombia, nuestra área de estudio, que presenta una geografía bastante interesante. ¿Y por qué? Nuestro país tiene dos particularidades geográficas grandes, que es la presencia de los dos océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, en el mismo lado continental del país. Además de eso, vemos que la cordillera de los Andes, que viene pues desde el sur del continente, va subiendo por el Ecuador y en una formación aquí que llamamos el Nudo de los Pastos en el departamento de Nariño, esta cordillera se bifurca en tres, creando un sistema de cordilleras y de valles interandinos. La cordillera occidental, la central y la cordillera oriental, que tienen diferencias en altitud y diferencias microclimáticas también por los tipos de bosques. Entonces tenemos un sistema de cordilleras. Este sistema de cordilleras también creó dos sistemas aparte, que sería la Amazonía colombiana, una selva lluviosa tropical, y nuestra Orinoquía, que es un sistema sabánico con precipitaciones bien marcadas y diferentes. Entonces, la geografía colombiana crea dos regiones biogeográficas bastante marcadas, que serían la región cisandina y la región trasandina. La región cisandina se caracteriza por tener bosques con altas precipitaciones y la región trasandina se caracteriza por los valles interandinos de los dos ríos grandes del país, el río Cauca y el río Magdalena, que crean condiciones de bosque seco tropical. Eso por la parte natural. Por la parte urbana tenemos que el mayor desarrollo antrópico del país se encuentra concentrado en la región trasandina, seguido por la región Caribe, que se encuentra en la costa atlántica. ¿Y por qué nombro esto? Porque esta especie, el caracol africano, es una especie exótica altamente asociada con los entornos urbanos. Ahí nuestro trabajo de campo, para evaluar cómo la forma de la concha se diferencia por morfometría clásica y morfometría geométrica entre la región cisandina y trasandina, hicimos aprovechando un muestreo sistemático en el Valle del Cauca, decidimos extender el muestreo a las otras regiones del país, que serían por parte de la región trasandina, sería en el departamento de Tolima, el departamento de Quindío y en el departamento del norte de Santander, cercano con la frontera con Venezuela. En la región cisandina, colectamos en las localidades de Arauca, Meta y Putumayo. En cada una de esas localidades se hizo un muestreo por oportunidad de entre 10 a 30 individuos y fueron trasladados para ser medidos, fotografiados y pesados en la ciudad de Cali, aquí que estoy señalando en el departamento del Valle del Cauca. El análisis de la forma se hizo, pues, primero los individuos fueron pesados y medidos con un calibrador digital, la longitud total de la concha y la largura de la concha. El análisis de la forma, se hizo una toma de fotos de acuerdo con el protocolo estandarizado para los estudios de Tailandia y Filipinas, de Sobrepeña y de Mayo, que estandariza una altura de 30 centímetros desde la cámara fotográfica hasta la concha, y la concha en una posición vertical donde la apertura está afuera y se pueda ver tanto el ápice, las espiras, las suturas y la vuelta del cuerpo, que son los caracteres diagnósticos y los caracteres biológicamente relevantes para la especie. La altura y con la cámara, una cámara Canon profesional, y las fotos se siguió con un análisis de procrustes en el programa TPS, TPS útil, Digi y los demás programas de TPS. Los análisis estadísticos realizados en el programa R, se realizó un análisis discriminante para maximizar las diferencias entre las regiones cisandina y trasandina, para saber si existía algún tipo de agrupación, un análisis de componentes principales para medir la parte de la variación alométrica
y un análisis de contingencia para evaluar si además de la longitud de la concha, la forma de la concha, existía alguna diferencia entre estas dos regiones en el patrón de coloración de la especie. Para los patrones de coloración nos planteamos una pregunta, pues si sabemos que la construcción de la concha depende de los recursos alimenticios que tiene la población en una localidad específica, entonces el patrón de coloración debería indirectamente significar alguna cosa. Entonces, si existe una relación poblacional del patrón de coloración, ¿cómo influencia el ambiente de cada localidad? Y si realmente la diferencia biogeográfica entre cisandino y trasandino hacía alguna diferencia. Esta clasificación se hizo con la guía que vemos aquí, de Sobrepeña y de mayo de 2014, donde ellos clasificaron los patrones, encontraron en total 16 patrones, aquí faltan 2 patrones en la foto, y los clasificaron de acuerdo a 2 criterios. La continuidad de los patrones de banda, que ustedes ven oscuro, la continuidad vertical y la continuidad horizontal. Como ustedes pueden ver, hay unos patrones, por ejemplo, el patrón número 3 es una concha que tiene unas líneas bien delgadas y definidas oscuras que van desde la última sutura hasta la abertura y que tiene arriba en la espiga también patrones, líneas café oscuras bien definidas. Por el contrario, podemos ver el patrón número 7 que las líneas no son definidas, sino que son más como en un patrón de llama, y así sucesivamente con los otros patrones. Patrón número 9, que tiene 2 bandas definidas solamente en la concha, desde la última sutura hasta la abertura, y los patrones 14, 15 y 13, que no tienen líneas definidas llegando a la abertura. ¿Qué encontramos? Primero, de los 106 individuos que fueron analizados por morfometría geométrica, analizamos 63 para la región trasandina y 43 para la región cisandina. En total, este universo de muestra tuvo una longitud de la concha de 34 milímetros y una máxima de 110.5 milímetros con un promedio de 71 milímetros. ¿Qué quiere decir? Este promedio quiere decir que la población en su mayoría se encuentra en la parte reproductiva dentro del territorio colombiano. Como podemos ver aquí en este gráfico, en la región colombiana encontramos que la mayoría del porcentaje de los moluscos encontrados son de la categoría hermafrodita y la gran mayoría adultos y muy pocos juveniles. Interesante aquí, entre la región cisandina y trasandina, que la región trasandina presenta juveniles y la cisandina no presenta juveniles, lo que quiere decir que la región cisandina presenta una longitud de concha mayor con respecto a la región trasandina en unos 2 centímetros. Esta diferencia fue altamente significativa con una prueba de T-Student entre estas 2 regiones. Entonces, ya tenemos que las 2 regiones tienen una diferencia marcada por morfometría clásica, indicando que en una región hay más presencia de individuos reproductivos que en la otra región. Con respecto al análisis de morfometría geométrica, vemos que la función discriminante existe una alta diferenciación entre la región cisandina y la región trasandina. ¿Y en dónde se centran esas diferencias en la concha? En las regiones del ápice y las regiones de la abertura, teniendo que para una región la abertura es mucho más cerrada y protegida, como vemos aquí en esta foto, mientras que para la otra región la abertura está más abierta, el individuo se encuentra mucho más expuesto. Y también algo muy particular es que donde la abertura está más protegida, el ápice indica una inclinación hacia algún lado, mientras que una abertura grande significa un ápice más o menos recto. Vemos que ambas regiones pues tuvieron primero diferencias en la longitud de la concha y tienen diferencias también en la forma. La variación en la forma, como vimos en el gráfico anterior, es bastante similar entre ambas regiones. Entonces, respecto a la alometría, que lo que explica este grado de variación, se encontró alometría para todas las regiones evaluadas. Solo que la localidad cisandina,
la que vemos aquí en color dorado, sí 5 minutos, presentó, Angie. bien, sí presentó alometría y la región trasandina no presentó alometría. Lo que podríamos decir que para la región cisandina la explicación en la diferencia de la forma respecto a la trasandina está explicada por la alometría, mientras que en la región trasandina la diferenciación está explicada más hacia la forma. Lo que podemos ver aquí es que la región trasandina, como les expliqué en la introducción, es la región más urbanizada que la región cisandina. Entonces, los entornos urbanos realmente serían beneficiosos para el caracol gigante africano, porque si la urbanización fuera beneficiosa, encontraríamos más cantidad de caracoles grandes en esta región y pues los resultados serían diferentes. La diferenciación sería prácticamente igual debido al desarrollo ontogénico, deberían de tener la misma forma. Aún así, nosotros hipotetizamos que esta diferencia en la longitud de la concha entre ambas regiones se debe a que, si bien es una región con más urbanización, es la región que también ejecuta más control y colecta de estos moluscos, y los moluscos grandes son los que se pueden ver más a simple vista y son los que tienen mayor detectabilidad. En los patrones de coloración encontramos que los más comunes fueron el 1 y el 5, y en las cisandinas se encontraron diferencias significativas por el test de contingencia en los patrones 2, 6 y 13, encontrándose más de lo que fuera esperado estadísticamente. En conclusión, la forma y el tamaño de la concha responden en función de diferencias geográficas entre las regiones cis y trasandina por influencia ambiental, principalmente la urbanización y el clima, aunque no descartamos diferencias genéticas y las acciones de control. Por lo tanto, la forma y el tamaño de la concha, como determina la capacidad de dispersión pasiva y el rol como vector o hospedero de patógenos, debe ser en cuenta tanto en el desarrollo ecológico de las poblaciones como en la implementación de las estrategias de control. Agradezco pues a la Universidad del Valle, al Grupo de Investigación en Ecología Animal y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca por la financiación y la logística del estudio, a los profesores Armando Ortega, Diego Hernández, Fernando Rondón y la familia Bedoya por la localización de los caracoles en las otras localidades colombianas. Y agradezco también a Hugo por este congreso tan maravilloso que has estado organizando, y para mí es un honor haber presentado algo de mi investigación en medio de tanta gente importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Angie, por tu presentación. Bien, tenemos tiempo para preguntas. Los que tengan alguna duda. Yo tengo ahí tengo una pregunta, después voy a hacer. Cristian, tienes la palabra. Buenas tardes, ¿me escuchan? Te escucho pasito. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Hola. Muchas gracias. Hola Angie, muy bonito trabajo. Qué bacano vernos acá. Mi pregunta es, quería saber cómo influía la coloración en la selección sexual de los individuos de acuerdo a las 3 regiones biogeográficas que hay presentes en Colombia. ¿Qué influencia o qué potencial o qué estrategias tú crees que podían minimizar, digamos, estos impactos de acuerdo a la selección sexual de esta especie? La coloración hasta ahora no se sabe que tenga algún impacto en la selección sexual de estos individuos, pues estos individuos ellos se identifican más por el olor que por la coloración. La selección sexual se encuentra más es en el tamaño y la forma. Muchas gracias. Gracias, dale. Miguel Miranda, tienes la palabra. Sí, hola. Hola. Hola, ¿qué tal, Angie? Bueno, primero enhorabuena por tu charla y también enhorabuena al organizador por esta charla. La estoy siguiendo desde España y la verdad es que es impresionante, ¿no?, la cantidad de gente que está atendiendo. Quería preguntarte sobre todo por el tema del papel como vector.
de Angiostrongylus, porque nosotros también lo hemos descubierto aquí recientemente en las Islas Baleares. Y sobre todo si habéis explorado, con lo que comentabas, ¿no? Sobre todo en tu conclusión, si, por ejemplo, hay alguna relación, ¿no? Entre lo que tú has encontrado, estas diferentes poblaciones y su susceptibilidad, por ejemplo, al parásito. Me preguntas qué tan susceptible es el caracol al parásito. Sí, ¿Qué determina la susceptibilidad? pero teniendo en cuenta estas diferencias que habéis encontrado a nivel morfológico, si pudiese haber alguna relación o si habéis mirado algo. Sí. Específicamente para el caracol africano se tiene una hipótesis de que entre el mayor tamaño de la concha, mayor carga parasitaria. Ajá. Un estudio hecho en Brasil en 2009, Franco de Acuña, ellos hicieron unas mediciones de la longitud de la concha y lo compararon con la carga parasitaria de cistos. No hicieron directamente un análisis molecular, fue un análisis histológico. Entonces la hipótesis es que entre mayor sea el molusco, o sea, si vos tenés una población con una alta presencia de individuos adultos, de individuos grandes, tenés mayor probabilidad de que tenga una alta carga parasitaria, aunque también recuerda que este parásito, los Angiostrongylus, los de esa familia y ese orden son de ciclo de vida indirecto, entonces no solamente va a depender del tamaño del caracol o de la fisiología del caracol, sino también de la presencia del hospedero final, porque el caracol es un hospedero intermediario. Sí, 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 sí. Perfecto. De acuerdo, gracias. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Tenemos una pregunta más y podemos ver si es que alcanzamos a las dos. Tiene la palabra Cristian Nolorbe. Cristian. Te escuchamos, Cristian. No tenemos respuesta. Se va al mute. Y Edwin, ¿tienes la palabra? Edwin, ¿me escuchas? Tampoco. Y por último se la puedo dar a Felipe. Felipe, ¿me escuchas? Sí, adelante. Ya tienes. Sí, bueno, la pregunta es pues como muy concreta. Se dice que dependiendo de la cantidad, en número y diversidad de parásitos puede haber un efecto en la morfología de la concha. Ese puede ser un aspecto, no sé si lo han analizado. Y una segunda parte es, ¿no has visto a través del gradiente altitudinal el efecto sobre la densidad y la estructura de la concha? Sobre si la carga parasitaria influencia en la forma de la concha, hasta ahora no conozco ningún estudio que se hiciera para este molusco. De pronto para otros moluscos gasterópodos sí se haya hecho, aunque no existe un consenso ni siquiera con lo de la longitud de la concha y la carga parasitaria, pues va a depender de la especie. La otra pregunta, me preguntaste sobre densidad y forma en un gradiente altitudinal. Pues no está hecho, eso es lo que estoy adelantando ahorita en mi doctorado, un estudio de densidad poblacional en las diferentes latitudes del neotrópico, y la diferencia realmente parece estar más asociada con un gradiente de urbanización que con un gradiente altitudinal, pues la especie se encuentra prácticamente en todas las altitudes, entonces son los refugios urbanos que ofrece, que se ofrece para esta especie. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos Bogotá, que está como a 2.500 metros sobre el nivel del mar,
y Buenaventura, o las costas que están a 0 metros sobre el nivel del mar, y las densidades realmente, las densidades poblacionales han sido realmente heterogéneas, no se ha encontrado ningún patrón todavía aquí en Colombia. Y respecto a la forma, me parece bastante interesante evaluar el efecto de la altitud, como también el efecto ya como a nivel climático, o sea, no generalizar tanto en escala geográfica, sino más como precipitación, altitud, ese tipo de cosas que postulas. ¿Sí respondí bien? Perfecto, perfecto. Angie, te agradezco mucho tu presentación y por estar acá contándonos sobre tu interesante investigación de tu doctorado.